Bien, en esta ocasión vamos a estar viendo el tema que tiene o que corresponde a la programación o algoritmo. Bien, vamos a irnos directamente a lo que es el tema de un algoritmo. En esta primera parte, ¿verdad? Vamos a ver que en el contexto matemático los algoritmos son una serie de normas o leyes específicas que hacen posible la ejecución de actividades cumpliendo una serie de pasos continuos que no le originen dudas a la persona que realiza dicha actividad. Los algoritmos pueden expresar de diversas formas. Puede ser por un lenguaje natural, un lenguaje de programación, un pseudocódigo, que es lo que vamos a estar viendo, o un diagrama de flujo. Los algoritmos se caracterizan porque se definen de manera específica en cada paso, su efectividad, y esto significa que un sujeto puede realizar un algoritmo sin utilizar un ordenador y sus pasos son finitos. Por ejemplo, o por otra parte, se pueden clasificar de esta manera. Un algoritmo es un conjunto ordenado y finito de instrucciones que conducen a la solución de un problema, o sea, paso a paso. En los algoritmos, nosotros vamos a estar utilizando símbolos como los que vemos en pantalla. Símbolos como el de más, símbolos de menos, uno indica suma, resta, multiplicación y normalmente división. Los otros símbolos normalmente no los utilizamos en lo que es algoritmo. Suma, resta, multiplicación y división. Un algoritmo en tema natural. Por ejemplo, veamos el ejemplo de lo que es un diagrama de flujo y a la vez aquí lo que más nos interesa en un algoritmo o un pseudocódigo. Y el programa o el tema tiene que ver con que tengo un teléfono y necesito llamar a alguien, pero no sé cómo hacerlo. Todo pseudocódigo, todo algoritmo debe tener un inicio. Yo inicio el algoritmo y debe tener un fin. Este es un algoritmo como narrado. ¿Qué hago primero para hacer una llamada por teléfono? Levanto la bocina, luego espero el tono, luego ¿qué hago? Marco el número, espero que me contesten, habla la otra persona, luego cuelgo la bocina y finalizo. A la mano derecha podemos ver el diagrama de flujo, un diagrama lineal, paso a paso, tal como lo muestra el algoritmo. Escriba un algoritmo que pregunte por dos números y muestre como resultado la suma de estos números. Use un pseudocódigo y un diagrama de flujo. Bien, lo primero que me están diciendo es que yo debo leer dos números. Para trabajar con variables dentro de un algoritmo, es necesario inicializarla. Yo puedo inicializarla de esta manera, decir que una variable num1, num2, suma, son enteras. Luego mando un mensaje por pantalla que diga escriba, entre comillas, el título de lo que quiero enviar. Diga dos números. Luego lea, que significa entre por pantalla num1 y num2. Y una vez tengo los dos números, yo puedo realizar una suma. Aquí en vez de esta flecha yo puedo utilizar igual y decir suma es igual a num1 a num2. Luego una impresión. Una impresión se puede utilizar la palabra imp, que es igual, imprimir, y entre comillas lo que deseo imprimir. Luego de las comillas yo necesito separar con comas e imprimir la variable. Hablamos que una variable es un área de memoria que me almacena un valor. Cuando yo digo suma, suma previo, en la línea anterior, decía que ella sumaba lo que había dentro en un 1 más lo que había dentro en un 2 y eso se lo asignaba a suma. Luego ya aquí, pasada esta opción, él debe haber tenido, lógicamente, un valor de la suma de estos dos números. Y aquí me iba a imprimir el resultado. Luego yo debo finalizar.
Escribo un algoritmo que permita conocer el área de un triángulo a partir de la base y la altura. Lo importante es entender que el área de un triángulo es igual a la base por la altura, dividido entre 2. Comienzo mi pseudocódigo diciendo inicio. Luego de inicio defino o inicializo las variables que voy a utilizar en el proceso. Voy a decir que base y altura van a ser las variables que yo voy a utilizar dentro de mi algoritmo. Escriba significa muestre por pantalla este letrero o este mensaje que está entre comillas. Diga la base, dos puntos. Luego lea la base, estoy pidiéndole meter la base. Luego digo imprima o escriba, diga la altura, entre comillas, y para que la persona vea o se le muestre la altura. Luego digo lea la altura, ahí estoy capturando por teclado porque me están pidiendo que yo escriba cuál es el teclado, la altura, perdón, a través del teclado. Escriba área del triángulo es igual a base por la altura, que es igual a hacer el cálculo del área del triángulo. En esta línea debió haber faltado el cálculo que era área es igual a base por altura entre 2 y luego imprimirlo. En el pseudocódigo podemos enunciar una estructura selectiva doble y sería de la siguiente manera. Yo puedo hacer una validación y preguntar si un número es mayor que otro o menor. O yo puedo comparar dos variables y preguntar si una es mayor que la otra. Y de establecerse la condición que sea mayor que la otra, yo voy a irme por el lado cierto. Si no, entonces hay un lado falso que puedo o debo cumplir. Así que pregunto por la condición y digo, si la condición, o sea, puede ser A mayor que B, si es sí, entonces ejecuto algo y si no, hago una serie de operaciones ahí mismo debajo. Luego digo, si no, y por el lado no, establezco qué condiciones o qué operaciones voy a hacer por la parte de abajo. Un ejemplo lo tenemos aquí. Leo 4 artículos, A1, A2, A3 y A4. Luego calculo la suma de los artículos en una variable y, por ejemplo, la variable en este caso dice top, pero en vez de poner top yo hubiera podido poner total, t igual, y las variables son A1, A2, A3, A4. Cuando yo hablo de una variable, significa que es un área de memoria reservada para almacenar información. Luego, debo evaluar si esa suma es mayor que 1500. Y de ser mayor de 1500, imprime el precio está fuera del presupuesto. Y este es un ejemplo claro de cómo se puede hacer. Aquí a la mano derecha se está mostrando cuál sería el diagrama de flujo para esa opción. Aunque nosotros estamos interesados solamente en trabajar el pseudocódigo. Hay tipos de datos que en un sistema de algoritmo o en un sistema de computadora tienen diferentes tipos de valores internos. Unos pueden ser enteros, otros pueden ser tipos booleanos, o sea, lógicos, cierto o falso. Otros pueden ser números reales con puntos decimales o caracteres simplemente. Los operadores que vamos a estar utilizando al trabajar con expresiones lógicas serían estas, por ejemplo, A igual a C. Vamos un momentito hacia atrás, dice, para ver un ejemplo, evalúe las siguientes expresiones y se le asigna. Si el A vale 10 y si dentro de B estoy almacenando 20,
y si dentro de C estoy almacenando 30, los operadores lógicos que podría usar en una pregunta a un momento dado serían que si A es igual que C, 10 es igual que 30, falso. B es diferente de A, es correcto, porque B es 20 y A es 10. A menos B, o sea, A 10 menos B 20 es igual a menos 10. Menos 10 es menor que C, es verdadero, porque C es 30. A menos B es 10 menos 20. Es igual a C, eso es falso. Esas son situaciones que se pueden dar en un momento dado para ver temas lógicos, o sea, hacer comparaciones. Aquí están los operadores aritméticos que se pueden hacer normalmente. Los valores que se pueden hacer normalmente. Podemos hacer sumas, podemos hacer restas, divisiones, como les decía antes, o utilizar símbolos de comparación como mayor que, menor que, mayor igual, menor igual, diferente o igual. Bien, aquí hay un ejemplo de un pseudocódigo que ya vimos anteriormente, es un pseudocódigo muy sencillo. Miren que estamos leyendo 3 números, luego mostramos en pantalla, ya sea que ponga aquí la palabra imprimir, entre comillas, el letrero de lo que deseo imprimir, y leo número 1, leo número 2 y luego hago un cálculo. Al final escribo la suma E y el valor. Para terminar de explicar, dice, desarrolla un algoritmo que permita leer dos valores diferentes, determinar cuál de los dos valores es el mayor y escribirlo. Y aquí vemos en pantalla. Comenzamos con inicio, como siempre, era paso a paso. Por lo general, los pseudocódigos o los algoritmos debemos enumerarlo. Comenzamos como 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente a medida que vamos adelantando. Todo algoritmo debe comenzar con inicio. Inicializar las variables A con 0, B con 0. ¿Qué le dice esto en un momento dado? Lo estamos haciendo lógicamente, pero en un momento dado esto le diría al sistema que estas variables son de orden numérico entero. Luego solicito la introducción de dos valores diferentes. O sea que aquí yo pudiera poner imprimir, introduzca, entre comillas, dos valores distintos. Luego leo A, B. En vez de estos dos valores, los suplanto por las variables A, B. O sea que estoy leyendo los dos valores. Asigno a cada variable a través del teclado en la lectura un valor para A y un valor para B. Luego pregunto una pregunta lógica. Si A es igual a B, si fuera así, vuelve al paso 3. ¿Cuál es el paso 3? Nuevamente a solicitar dos valores. ¿Por qué? Porque los dos valores son iguales. Y estoy preguntando o quiero saber si uno de los dos es mayor que el otro. Por eso aquí está la explicación, porque los valores deben ser diferentes. Si no es así, él sigue con la siguiente instrucción. Pregunta, si el valor de A introducido es mayor que B. Imagínense que la primera vez yo puse que A era 5 y B era 5. 5 es igual a 5, sí. Regresa al paso 3. Aquí arriba, introduzca dos valores. Vamos a suponer que ahora sí meto que A es igual a 5 y B es 6. Al momento de la lectura, introduzco esos dos valores. Pregunto, ¿5 es igual a 6? No. Se viene a hacer el paso 7 y pregunta, ¿5 es mayor que B? Claro que no, porque 5 es menor. O sea que esta instrucción la obvia y se viene al paso número 8, donde digo, si no, o de lo contrario, escribir que B es mayor que A. En este caso, o B es el mayor. Finalizo
mi sentencia sí o ciclo sí, y luego pongo fin del sí y luego fin general o fin total. Así que hasta aquí estaríamos dándole a este pequeño video para entender o comprender un poco de cómo trabajan los ciclos o algoritmos. Es un flujo continuo, seguido uno debajo del otro. Me permite solucionar un problema a través de una prueba de escritorio, o sea, a través de una escritura paso a paso.